Bienvenidos a nuestro canal de Física y Matemáticas. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana. En este problema nos hablan de una prensa hidráulica que es una de las aplicaciones del principio de Pascal. Vamos a representarlo entonces de la siguiente manera, como un recipiente cerrado en forma de U y que tiene dos émbolos circulares, como nos dice el problema, con diámetros de 8 centímetros. Entonces aquí tenemos un diámetro de 8 centímetros y acá de 40 centímetros. Entonces sabemos que aquí en el interior del recipiente tenemos un líquido y vamos a aplicar fuerza en el émbolo pequeño y eso se va a transmitir como una fuerza en el émbolo grande. Vamos a llamar F2 la fuerza en el émbolo mayor y F1 la fuerza en el émbolo menor. Aquí tenemos entonces un radio, vamos a llamarlo R1, que es la mitad del diámetro correspondiente, es decir 4 centímetros, y por acá tenemos el radio 2 que tendrá un valor de 20 centímetros, es decir la mitad del diámetro. Entonces vamos a calcular las áreas. El área de este émbolo y de este son émbolos circulares, entonces decimos que el área 1, el área de un círculo, será pi por el radio 1 al cuadrado, es decir pi por 4 centímetros al cuadrado, y esto es igual a 16 pi centímetros cuadrados. Lo podemos dejar expresado de esa manera. Vamos con el área 2 de manera similar, será pi por el radio 2 al cuadrado, es decir pi por el radio 2 que vale 20 centímetros, esto elevado al cuadrado. 20 al cuadrado nos da 400 pi centímetros cuadrados. Tenemos entonces las áreas de los émbolos. Entonces, aquí vamos a aplicar el principio de Pascal. Recordemos que el principio de Pascal nos dice que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta es la expresión correspondiente al principio de Pascal. Entonces, en la primera pregunta nos dice que si en el émbolo menor se aplica una fuerza de 50 newtons, ¿cuál será la fuerza que se produce en el émbolo mayor? ¿Cuánto será F2? Entonces, si necesitamos F2 de esta expresión, vamos a hacer lo siguiente. F2 se obtiene multiplicando este F1 por el área 2 y eso dividiéndolo entre el área 1. O dicho en otras palabras, si necesito F2, puedo pasar el área 2 que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda F1 por área 2 sobre el área 1. De esa manera despejamos F2. Vamos a reemplazar los valores. La fuerza 1 vale 50 newtons. El área 2, que vale 400 pi centímetros cuadrados, y el área 1 que vale 16 pi centímetros cuadrados. Entonces vamos a simplificar. En este caso puede irse pi, puede irse centímetros cuadrados y el resto lo podemos hacer en la calculadora. 50 por 400 dividido entre 16, eso nos da entonces una fuerza de 1250 newtons, que sería entonces la respuesta a la primera pregunta. Entonces, si aplicamos una fuerza aquí de 50 newtons, acá tendremos una fuerza de 1250 newtons, y ahí es donde está precisamente la ventaja de un dispositivo de estos que se fundamenta en el principio de Pascal. Para la siguiente pregunta nos dicen qué fuerza debemos aplicar en el émbolo menor, o sea cuánto debe ser F1, si queremos producir una fuerza 2 de 1000 newtons. Es decir, una fuerza en el émbolo mayor de 1000 newtons. Entonces, si necesitamos F1,
hacemos un despeje similar a este. Para despejar F1 entonces multiplicamos estos dos de acá, fuerza 2 por área 1, y dividimos por el área 2. Entonces F2 por A1 sobre el área 2. Vamos a reemplazar entonces los valores. La fuerza 2 es de 1000 newtons. Tenemos la fuerza, el área 1 que vale 16 pi centímetros cuadrados, y todo esto sobre el área 2 que nos dio 400 pi centímetros cuadrados. Aquí podemos entonces cancelar pi, nuevamente los centímetros cuadrados, y el resto lo hacemos en la calculadora. 1000 por 16 dividido entre 400, eso nos da un total de 40 newtons. Entonces nuevamente vemos que si aquí necesito una fuerza grande, una fuerza de 1000 newtons, acá aplicamos una fuerza muy cómoda de 40 newtons. De esta manera hemos dado solución al problema. En este problema vemos la situación del freno hidráulico de un automóvil, donde distinguimos el pedal, que es donde se aplica la fuerza, y la zapata, que es la que prensa el disco de la rueda para frenar el auto. Entonces nos dice que en el pedal tenemos un área, vamos a llamarla área 1, de 200 centímetros cuadrados, mientras que en la zapata tenemos un área, vamos a llamarla área 2, de 1 metro cuadrado. Y dice que en el pedal aplicamos una fuerza, o sea la fuerza 1 de 200 newtons. Nos preguntan qué fuerza es la que ejerce la zapata en el disco que frena el vehículo. Entonces tenemos una situación de aplicación del principio de Pascal, los frenos hidráulicos de un vehículo. Entonces, recordemos que el principio de Pascal dice que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. En este caso necesitamos la fuerza 2. Vamos a despejarla entonces. Para despejar F2 multiplicamos fuerza 1 por área 2 y dividimos por área 1. Entonces nos queda F1 por A2 sobre A1. Necesitamos que las áreas estén en las mismas unidades, y aquí vemos que el área 1 está en centímetros cuadrados y el área 2 está en metros cuadrados. Conviene entonces pasar, por ejemplo, todo a centímetros cuadrados. Un metro cuadrado quedaría convertido en 10.000 centímetros cuadrados. Para pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados multiplicamos por 10.000. Vamos a reemplazar entonces la fuerza 1, son 200 newtons, sí, aquí la tenemos, por el área 2, entonces reemplazamos 10.000 centímetros cuadrados, y en el denominador tendríamos el área 1, que tiene un valor de 200 centímetros cuadrados. Entonces aquí podríamos simplificar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, y el número 200 es como dividir por 200 aquí abajo y acá arriba, por lo tanto nos queda 1 y 1, y resolviendo nos queda que la fuerza 2 es igual a 1 por 10.000, es decir 10.000 newtons, que sería entonces la respuesta a nuestro problema. Es la fuerza entonces que la zapata ejerce sobre el disco del freno.
En este video resolveremos un ejercicio de principio de Pascal. Dice así: el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. Lo primero que necesitamos es identificar cuál es la forma de una prensa hidráulica. Como observamos, tenemos un modelo de una prensa hidráulica y de su funcionamiento. También tenemos el principio de Pascal, que nos dice que la fuerza 1 dividido el área 1 es igual a la fuerza 2 dividida el área 2. Luego procedemos a identificar nuestros datos. Y tengo el área del pistón pequeña mide 40 centímetros cuadrados. Tengo entonces área 1 igual a 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos fuerza. Por lo tanto, le corresponde la fuerza 1, 120 kilogramos fuerza. Por último, tenemos el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área, lo que sería el área 2 igual a 600 centímetros cuadrados. Y la pregunta es: calcule la fuerza. Por lo tanto, la fuerza 2 es la incógnita. Basados en nuestro principio de Pascal, despejo fuerza 2. Por lo que, si el área 2 divide, lo paso al otro lado a multiplicar. Y despejada la fórmula queda como fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por el área 2 dividido el área 1. Sustituyo valores: 120 kilogramos fuerza por 600 centímetros cuadrados. Todo esto dividido 40 centímetros cuadrados. Observamos las dimensionales: centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se anulan. Luego multiplico 120 por 600 y el resultado lo divido entre 40 para obtener una fuerza 2 igual a 1800 kilogramos fuerza. Y este sería mi resultado. Como observamos, la fuerza se amplificó de 120 a 1800 kilogramos fuerza. Si desea recibir asesoría en tiempo real, conéctese a nuestra página www.asesoresenlinea.com.gt.